Había muchas personas que me querían sacar a pata, hasta policías también que... ¿Cuánta plata se hace uno en un Transmilenio? Pues... Y mi invitado del día de hoy es un super tipo. Es amigo de un amigo mío. Se llama Andrés Leal. Creo que lo han visto entonces además, porque es muy popular. Andrés, la palabra. actitud. Actitud. Yes. ¿Y por qué actitud, Andrés? Pues creo que aquí está la actitud. He estado creando videos, bailando, también estuve en Transmilenio cantando por 6 años, estuve en Yo Me Llamo, siempre con actitud positiva, siempre enfrentando la vida y vamos para adelante. Me estaba contando ahorita que tiene la actitud porque quieres ser actor, porque quieres aprender inglés Sí, y porque también quieres convertirte en un referente para otros jóvenes. así Siempre es. hay que tener actitud positiva. Siempre actitud, pero bueno, siempre también hay días malos como buenos, pero siempre pensar en las cosas buenas y eso es lo que me ha dicho mi madre también, y pensar en las cosas buenas. ¿Y cómo superar las tristezas? ¿Cómo le diríamos a los jóvenes esos momentos de desesperanza? ¿Cómo superarlos? Pues creo que para uno superar eso es poner a Dios en el corazón, siempre, porque uno sin Dios no es nada. Y creo que para mí la fuerza y todo ha sido Dios, porque Él es el sentido de la vida. Y Andrés, ¿y cuál es el momento más divertido que has tenido en tu vida? Pues en Transmilenio cuando cantaba, y era que cuando siempre entraba al Transmilenio empezaba a cantar y la gente como que no me veía y era como que ¿dónde está cantando? Cuando, ahí está, y era como que yo, bueno, aquí estoy. Entonces eso era como ¿Y que... cuánta plata se hace uno en un Transmilenio? Pues cuando trabajaba en ocasiones me hacía 50, la meta era hacerme 50. 50.000 por día, multiplicado por 6 porque descansas el domingo son 350, multiplicado por 4 son algo así como 1.400.000, cerca de 1.400.000. Y eso que iba evadiendo impuestos. No, pues claro, no pagas impuestos y no pagas prestaciones sociales. O sea, No. es como si te ganases 2 millones, 2 millones y medio. Sí, pues ahí vamos, ahí se le hace lo que se le busque, pero ahí le hago, ahí Y me eso la busco. hoy ya es lo que vale un contenido. No puede valer mucho más, pero aún así toca buscar siempre buenas personas que valoren el trabajo de uno, que uno hace también, porque pues no es fácil tampoco, y yo creo que todo el trabajo siempre tiene su trabajito. Oye Andrés, ¿y todos te respetaban en los buses? ¿O alguien No. te molestaba? Había muchas personas que me querían sacar a pata, hasta policías también que, bueno, no digo todos los policías, pero habían policías que yo creo que tenían un día muy amargado y me decían, oiga, salga de acá o se le pongo una multa, pero yo siempre intentaba no hacerle daño a nadie, con la mejor energía, y pues cuando ellos decían no cante, pues yo no lo hacía y ya. Tú me estabas contando ahorita, off the record, que ahora te dedicas a hacer creación de contenidos en Facebook. Sí. Entonces, estuviste en Transmilenio y ahora haces creador de contenidos o creación de contenidos en Facebook. Yes. ¿Cómo lograste avanzar desde allá hasta acá? Bueno, pues eso fue en pandemia en el 2020, que empezamos todo, yo creo que todo el mundo ese proceso de estar cuidándonos en pandemia. Entonces, como no tenía nada que hacer, yo grababa mis videos y yo era día uno aquí en la casa, sin hacer nada, veía a esa señora allá golpeando una olla, no sé por qué, pero bueno. Así grabo los míos, yo también me grabo a mí mismo y nadie me graba. ¿Y eso por qué? Pues porque nadie me graba, me toca a mí solito. Bueno, pues yo también solito, así sea por medio de un espejo, yo era como que, hola, ¿cómo está? Soy el director, productor, camarógrafo, soy el editor, soy de todo. Entonces, así empecé a hacer mis videos hasta cuando unas chicas me dijeron, Andrés, es bueno que hagas TikToks. En ese entonces estaba comenzando con lo de TikTok, empecé a crear videos y poco a poco eso parecía como pan caliente. Eso empezó a crecer hasta que en un momento me empezaron a entrevistar y cosas así y empecé a crear contenido. O sea, estás en TikTok. Yes. Venga a ver, Andrés Leal. Mierda, pero tienes un montón de seguidores. O sea, me das sopa y seco. Esto es impresionante. Van a tener que verlo, de verdad. O sea, que uno logre tantos millones de vistas. ¡Wow! Felicitaciones. ¿Cómo Muchas hacen gracias. eso? Enséñeme, hermano, a ver si yo logro multiplicar por 10. Pues yo creo que todo esto es primero Dios en el corazón y actitud y siempre la mejor energía sin pensar el que dirán los demás. O sea, la actitud es lo que voy a necesitar Eso. para poder multiplicarme y lograr tu contenido. Así es. Muchas gracias. Bueno chicos, siempre a romperla con toda, crean en ustedes mismos, que la mente está adelante, no atrás, y sin pensar el que dirán los demás, solamente continúa. La actitud es positiva, la actitud es esperanza, la actitud es echar para adelante, la actitud es de lo que tienes llegar cada vez más lejos. Depende de ti, como el caso de Andrés. Dependió de él
y él hoy la revienta. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. No, sí, sí he tenido novias, solamente que han sido muy tóxicas y también por cosas de mí no hemos... Oye, Andrés, y con toda esa cantidad de vistas que tienes, ¿no tienes mucho hate? Sí, demasiado, muchísimo.